Saludos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la autoexploración mamaria, que es una técnica que mucha gente cree que se puede hacer sin ton ni son, pero realmente es una técnica que tiene su importancia en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Tiene una gran eficacia, pero ojo, no siempre. Por supuesto que en este vídeo vamos a hablar de la técnica, les voy a explicar cómo se hace, pero una pregunta, ¿para qué saber cómo se hace si no se sabe lo que se está palpando? Lo más importante es saber qué se está palpando para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por eso la necesidad de que la mujer sea adiestrada en la realización de esta técnica, para que a la vez que se está palpando, lo que se palpa sepa si es normal o no es normal. ¿Es eficaz el autoexamen mamario como medida universal de diagnóstico precoz del cáncer de mama? En relación a la eficacia del autoexamen mamario, seguro que lo que les voy a decir les va a sorprender. Realmente es una medida que no disminuye la mortalidad por el cáncer de mama. Por eso es una medida que no está científicamente recomendada para que se realice de forma generalizada a toda la población. No quiere decir que sea una medida que no es útil, es muy útil y en muchos casos es una medida que salva vidas porque detecta precozmente el cáncer de mama, pero hay que saber en qué casos es útil. Vamos a saberlo. ¿En qué casos sí podría ser eficaz el autoexamen mamario como medida de diagnóstico precoz del cáncer de mama? Hay dos casos claros en los que la realización de la palpación de las propias mamas está indicada. El primer caso es en las mujeres de riesgo moderado y riesgo alto para padecer un cáncer de mama. En estas mujeres, como la probabilidad es relativamente alta, es mucho mejor enseñarlas a palparse sus propias mamas y que realmente sean las primeras que detecten cualquier elemento extraño en la mama y rápidamente acudan al médico. El segundo caso de clara indicación del adiestramiento en esta técnica es aquella mujer que, aunque sea de riesgo bajo, por lo que lee o por el interés en la propia enfermedad, quiere ser adiestrada en la técnica y por lo tanto quiere pasar a hacerse periódicamente los exámenes mamarios. Ojo, estos exámenes mamarios de la propia paciente no sustituyen a la evaluación clínica del médico, es decir, mujeres de alto y moderado riesgo tienen que todos los años ir al médico a palparse las mamas, y las mujeres de bajo riesgo ya no tienen obligación de ello, pero sería recomendable también. Entonces, ¿en qué casos no es eficaz el autoexamen mamario para diagnosticar precozmente el cáncer de mama? Hay un caso en el que la palpación mamaria no es eficaz, que es cuando la mujer, sin adiestramiento ninguno, empieza a palparse las mamas. Como ya hemos dicho al principio, ¿para qué palparse las mamas si uno no sabe lo que palpa? Cuando uno palpa sin saber lo que palpa, lo único que puede tener es ciertos peligros de los que hablaremos luego. Así que sin adiestramiento, no a la palpación. Por lo que se ha dicho hasta ahora, ¿hay alguna técnica específica de realización del autoexamen mamario? La técnica de la palpación de las propias mamas es muy fácil. Hay que distinguir lo que es palpación de la mama, de la palpación del pezón y de la palpación de la axila. Empezamos con la palpación de la mama. La mama es un tejido glandular que está metido dentro de un tejido graso y que está apoyado sobre la pared torácica. La pared torácica, es decir, las costillas, es el elemento duro sobre el cual vamos a intentar aplastar el pecho para distinguir lo que es grasa de lo que es tejido mamario. Y ojo, el tejido mamario, la glándula, no está siempre igual. Al principio del ciclo, en los días quinto, sexto y séptimo, es cuando menos estimulada está por los estrógenos y por lo tanto se palpará mucho más pequeña. Al final del ciclo, justo antes de la siguiente menstruación, habrá una gran cantidad de estrógenos en sangre y por lo tanto la mama estará hiperestimulada y estará muy grande. Se palpará muy fácilmente y se palpará muy distinta de hace 20 días. Eso hay que tenerlo en cuenta. La palpación del pezón hay que hacerla circunferencial, es decir, palpando en forma de circunferencia en la periferia del pezón para ver si éste secreta algo. ¿Qué podría secretar? ¿Qué podría salir por los conductos galactófaros del pezón? Podría salir un líquido claro, podría salir suero. Podría salir un líquido amarillento, como pus, si tuviéramos una mastitis. Podría salir un líquido blanquecino, es decir, leche, dependiendo de la estimulación estrogénica, de la estimulación de la prolactina e incluso de muchos fármacos. Muchos fármacos que podemos tomar nos pueden producir galactorrea, cuidado con ellos.
Y también nos podría producir una secreción sanguinolenta, una secreción rojiza. Esa sí que es preocupante. Para saber palpar la axila hay que conocer su anatomía. Está limitada por delante por el músculo pectoral, por detrás por el músculo dorsal ancho y en la parte central tiene la pared torácica. Contra estas tres estructuras es contra lo que palparemos el tejido graso que hay entre medias. Este tejido graso puede tener pequeños nodulitos, como si fueran lentejas. Esos son los ganglios linfáticos y esos ganglios son normales, no pasa nada con ellos. Si estuvieran agrandados, una cosa que hay que mirar es si tenemos alguna infección en el brazo o en la mano. Imaginemos que tenemos un corte en la mano. Toda la reacción defensiva inmunológica está centralizada en los ganglios de la axila y podemos palparnos un ganglio agrandado de tamaño que no es en absoluto sospechoso de ser de un cáncer de mama. Eso no lo olvidemos. Cuando nos palpamos un ganglio grande, duro y que está fijo, eso sí que nos debe preocupar y tenemos que salir corriendo al médico. Se ha comentado que el autoexamen mamario sin el adiestramiento adecuado puede ser peligroso. ¿Cuál es este peligro? Vamos a ver el caso en el que la palpación de la mama sin el adiestramiento adecuado pasa a convertirse, en vez de en una ayuda, en un peligro. Imaginemos una mujer que empieza a palparse las mamas, pero simplemente o con lo que ha visto en internet o con lo que le ha comentado una amiga, es decir, sin un adiestramiento en cómo palparse y en qué se está palpando cuando se está palpando, en discriminar qué es bueno y qué es malo, qué es normal y qué es raro. Empieza a palparse, se palpa algo raro. Ese algo raro es, por ejemplo, un bulto. Ese bulto la preocupa mucho, empieza a preocuparse, empieza a dudar si voy al médico, si no voy al médico y al final acaba yendo al médico. El médico la palpa. Si es una cosa claramente benigna, la devuelve a su casa y solo pasó una primera fase del susto. Pero si la cosa no está clara o si el médico no tiene tiempo suficiente para hacer una exploración detallada, igual, dado también la ansiedad de la propia paciente, tiene que pedir una mamografía o una ecografía, es decir, una prueba de imagen. Imaginemos que la hace. Sale negativa, bueno, pasó más susto, pero ya está en su casa tranquilamente. Pero ¿y si sale una cosa dudosa, el radiólogo no sabe sí o no, puede que sí? Hay que ir al paso siguiente. Hay que ir a pinchar esa lesión dudosa que ha aparecido en la mama. La pinchamos, ya sea con una punción, aspiración con aguja fina, que es una prueba poco cruenta, pero igual necesitamos hacer una biopsia normal, una biopsia tipo core, que ya es un buen pinchazo en el pecho. Lo hacemos, nos sale negativo, nos quedamos tranquilas, pero hemos pasado un auténtico calvario. ¿Por qué? Porque empezamos a palparnos las mamas sin saber qué palpábamos y por lo tanto hemos encontrado un falso positivo. Ese es el riesgo de los falsos positivos. Acabar yendo al médico, sufriendo pruebas diagnósticas e incluso pruebas cruentas como puede ser una biopsia de mama, para nada. Por eso es tan importante el autoadiestramiento correcto para palparse la mama. Cuanto más sepamos cómo palparnos la mama, menos falsos positivos tendrá y por lo tanto menos peligrosa será esta técnica. Como conclusión, la palpación mamaria es algo pero que muy interesante en toda mujer, siempre que se haya adiestrado antes. Es la primera prueba de detección precoz del cáncer de mama, con lo cual merece la pena aprenderla. Si no se ha aprendido bien, merece la pena no palparse las mamas, porque seremos candidatas a tener los llamados falsos positivos. Así que inviertan 5 o 10 minutos de su tiempo en adiestrarse con alguien que sepa en cómo realizar la palpación mamaria y a partir de entonces realícenla a principios del ciclo y a final del ciclo para conocer perfectamente cómo es su mama y cómo reacciona ante las variaciones hormonales. Así distinguirán cualquier cosa rara y entonces podrán acudir al médico con una mayor tranquilidad de decir, realmente acudo al médico con algún motivo.